Ucrania en emergencia. El ejército ucraniano sigue desmoronándose bajo el peso de su propia ineptitud. En las últimas 24 horas, las fuerzas rusas liberaron varias localidades estratégicas, mientras que las tropas de Kiev dejaron en el campo de batalla a miles de efectivos, junto con una exhibición de chatarra militar occidental reducida a cenizas. Desde Kharkov hasta Dnieper, el ejército ucraniano se topó con la realidad. Su defensa es un castillo de naipes frente a la maquinaria de Moscú. Los HIMARS, blindados Max Pro, obuses M777 y radares occidentales fueron pulverizados, mientras que las bombas guiadas JDAM cayeron en el olvido. El liderazgo ucraniano sigue apostando por la ofensiva final desde la comodidad de sus búnkers, pero Moscú avanza de manera arrolladora. Los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este sábado, 15 de marzo. Traición y geopolítica. El final de Zelensky. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Liquidados. Las Fuerzas Armadas rusas han logrado una nueva victoria, esta vez sobre los desprevenidos defensores ucranianos que se aferraban a lo que quedaba de su frágil control en la región. En un solo día, las tropas rusas liberaron 2 localidades estratégicas, Constantinopla y Novenkoe, en una demostración de fuerza que dejó a Kiev sin aliento. Mientras el régimen ucraniano intentaba mantener la narrativa de resistencia, la realidad sobre el terreno pintaba una imagen mucho más sombría. El grupo de fuerzas Dnieper, con su imponente avance, dejó claro que la operación militar rusa no solo se centraba en liberar territorios, sino en destruir las infraestructuras que sostienen el esfuerzo bélico de Ucrania. Las estaciones de gas que alimentaban el complejo militar industrial ucraniano, los aeródromos y los centros de control de drones fueron blanco de ataques letales que desmantelaron las capacidades de Kiev para seguir combatiendo. En paralelo, el grupo Sever se encargó de liberar el pueblo de Lebedevka en la región de Kursk, un avance que marca otro punto en el que el régimen liderado por Volodymyr Zelensky pierde terreno de manera irremediable. El golpe a Ucrania fue aún más severo en el frente de Kharkov, donde el grupo de fuerzas norte aniquiló a formaciones de 2 brigadas de infantería motorizada ucraniana en los asentamientos de Kasatya, Lopam y Bolshansk, infligiendo bajas significativas. Hasta 50 militares ucranianos fueron eliminados junto con 9 vehículos de combate y 4 piezas de artillería. El mensaje era claro: Ucrania no solo pierde en el frente, sino que está siendo despojada de sus capacidades militares en un proceso meticuloso y preciso. El caos se extendió aún más cuando las unidades del Grupo Sur avanzaron y tomaron nuevas posiciones en las localidades de Serchevinovka, Rosovka y Drushkovka, entre otras, con la pérdida de hasta 250 efectivos ucranianos y una vasta destrucción de equipos. El panorama para Kiev se tornaba cada vez más desesperante. El Grupo Centro, por su parte, no dio tregua, eliminando a más de 580 soldados ucranianos y destruyendo vehículos blindados, piezas de artillería e incluso un obús M777, un preciado equipo militar de fabricación estadounidense. Cada ataque ruso parecía más certero que el anterior, y con cada avance, Kiev veía cómo sus fuerzas se desmoronaban. Las cifras de bajas ucranianas, que superaron los 1.360 efectivos en todos los frentes en una sola jornada, revelaban la magnitud de la crisis. Mientras las tropas rusas ocupaban nuevas posiciones, las fuerzas de Kiev intentaban reaccionar, pero la escasez de municiones, resultado de la pérdida del control sobre rutas logísticas clave, les dificultaba mantener una respuesta efectiva. En la provincia de Kursk, la situación se volvía aún más crítica, con el control de fuego ruso sobre la red de carreteras en la zona de ciudad de Sutsha, limitando las opciones de suministro ucraniano a través de estas rutas logísticas.
clave para el abastecimiento de las tropas ucranianas. La situación para Kiev es más que preocupante. Por más que Ucrania intentara vender la imagen de una lucha heroica, la guerra había revelado una dura realidad. El régimen de Zelensky no estaba logrando avanzar como esperaba, y las pérdidas se acumulaban sin cesar. ¿Por qué se mantenían luchando? La respuesta, al parecer, era menos ideológica y más pragmática: la necesidad de justificar los miles de millones de dólares de ayuda militar por parte de Occidente. Mientras tanto, la desesperación se respiraba en las trincheras ucranianas. La mención del nombre de Zelensky, lejos de inspirar un espíritu de lucha, era más bien un recordatorio del fracaso estratégico que había sido el manejo de la guerra. Esto no pasó desapercibido para ninguna figura como Elon Musk, quien señaló la contradicción de un régimen que enviaba a sus jóvenes a morir en un conflicto que al parecer no tenía fin, mientras las élites ucranianas disfrutaban de cenas lujosas en mansiones. Esos niños no son los hijos de los políticos, pero los están enviando a morir por una guerra eterna, dijo Musk, refiriéndose al sinsentido de un conflicto que parecía no dar tregua. Al mismo tiempo, se observa cómo las potencias occidentales, que habían prometido apoyo a Ucrania, también se enfrentaban a propios dilemas, como la escasez de voluntad para continuar la lucha indefinidamente. En medio de la crisis, las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el futuro de Ucrania tomaban relevancia. El mandatario gringo, que ya había suspendido la asistencia militar a Kiev, expresó su escepticismo sobre la voluntad real del régimen de Ucrania para alcanzar la paz. No han demostrado que quieren la paz, dijo Trump, dejando entrever que las expectativas sobre una resolución diplomática eran bajas. El hecho de que el presidente de Estados Unidos se desentendiera de la guerra, mientras el régimen de Zelensky seguía enviando tropas al frente, planteaba una interrogante crucial. ¿Quién estaba ganando realmente en esta guerra? Para Rusia, la guerra continuaba de manera imparable. Las cifras de bajas ucranianas, las armas destruidas, los avances territoriales y la pérdida de infraestructura estratégica eran elocuentes. El progreso era constante y efectivo. Los números no mienten. Desde el inicio de la operación militar especial han sido destruidos 656 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 45.877 drones, 600 sistemas de misiles antiaéreos, 22.090 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa ruso, también han sido liquidados 1.525 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 22.390 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 32.630 vehículos militares especiales. El eco del dolor de la guerra sigue resonando más allá del frente de batalla. Mientras Kiev se desangra, no solo en números sino también en moral y en recursos, las fuerzas rusas continúan con su avance, como un río imparable que arrastra todo a su paso. A medida que el conflicto avanza, queda claro que la victoria rusa parece cada vez más inevitable. Las tensiones internas de Ucrania, la falta de apoyo logístico y el agotamiento de sus tropas pintaban un panorama desolador. ¿Quién, en realidad, saldría victorioso de esta guerra interminable? La respuesta, aunque sigue siendo incierta, las acciones sobre el terreno dan una pista clara de hacia dónde se dirigían los acontecimientos. Kiev, atrapado en una lucha sin sentido, parece haber sellado su oscuro destino. Este sábado, 15 de marzo, Estados Unidos se cansó de financiar la guerra contra Rusia y ahora busca ponerle fin. Acompáñanos a descubrir la estrategia que utilizará el Imperio del Norte para poder acabar con el régimen de Zelensky. Traición y geopolítica. El final de Zelensky. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el J.
Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.